Hola y bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del mañana. En la sesión anterior, desenmascaramos a los culpables de la pérdida de inserción. Hoy vamos a dar el paso definitivo. Vamos a convertirnos en los directores de orquesta que controlan a todos esos elementos para que toquen la sinfonía que nosotros hemos compuesto. Hoy aprenderemos a dominar la pérdida a través de la documentación y la verificación. Hemos hablado de materiales, de rugosidad, de procesos químicos, pero ¿cómo nos aseguramos como diseñadores de hardware de que la placa que recibimos es la que hemos diseñado con tanto esmero? La respuesta no está en la esperanza, sino en el control a través de la documentación. Imaginen que quieren comprar un coche de altas prestaciones. No van al concesionario y dicen, ¿quiero un coche rápido? No. Leen las especificaciones, las comparan y en el contrato de compra se especifica el modelo exacto con el rendimiento esperado. Lo mismo ocurre aquí. No podemos simplemente desear una baja pérdida, debemos exigirla. Y aquí viene el primer principio de la maestría en ingeniería de fabricación. Especifiquen el resultado final, no el proceso intermedio. Sería un error garrafal escribir en nuestras notas de fabricación. Usar químico X para la adhesión del cobre y lámina tipo Y. Esto les ataría las manos a los expertos, a los ingenieros de proceso de la fábrica. En su lugar, hacemos algo mucho más inteligente. Les decimos, para estas pistas específicas, la pérdida de inserción no debe superar X decibelios por pulgada a 13 GHz. Es como decirle a un chef que queremos un pastel con un sabor a chocolate intenso y una textura húmeda. No le decimos qué marca de harina usar ni a qué temperatura hornear. Le damos el requisito final y le permitimos usar su experiencia para alcanzarlo. Nosotros especificamos el qué y ellos se encargan del cómo. Para ello, en nuestros documentos de fabricación, como el plano o las notas de fabricación, incluimos nuestra tabla de impedancias, pero añadimos una columna crucial, control de pérdida. Para las pistas de muy alta velocidad, en esa columna escribiremos nuestro límite. Por ejemplo, menos de 1.1 decibelios por pulgada a 13 GHz. Para las demás pistas, simplemente pondremos NA, no aplica. Esto comunica de forma clara y sin ambigüedades nuestros requisitos. El segundo principio es, confía, pero verifica. Además de los cupones de test que el fabricante añade en el panel, nosotros, como diseñadores, incluimos nuestro propio mini cupón en el diseño de la placa. Es un pequeño circuito de prueba, típicamente un par diferencial corto y uno largo, con unos puntos de contacto diseñados para las ondas de un VNA. Este es nuestro seguro de calidad personal. Si en el futuro una placa no funciona como se espera, podemos ir a nuestro laboratorio, medir nuestro propio cupón y verificar si el problema es de fabricación o de diseño. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿De dónde sacamos ese número mágico para escribir en el contrato? ¿Cómo sabemos si pedir 1.1 decibelios por pulgada o 0.8 decibelios por pulgada? No podemos adivinarlo, tenemos que descubrirlo. Y esto nos lleva al proceso de calificación y testeo. Aquí es donde el ingeniero de hardware se pone la bata de científico. Para saber lo que un fabricante es capaz de hacer, tenemos que ponerlo a prueba. Diseñamos una placa de test específica para medir la pérdida. Esta placa no es un producto final, es un instrumento de evaluación. La enviamos a diferentes fabricantes o incluso a diferentes fábricas de la misma compañía y les pedimos que la fabriquen siguiendo unas especificaciones iniciales. Cuando recibimos estas placas de test, las llevamos al laboratorio y las medimos con un analizador de redes vectorial, VMA. Y aquí usamos una técnica muy elegante llamada delta L. Imaginen que quieren medir el consumo de un coche en la autopista. Si miden el depósito lleno al salir de casa y vacío al llegar, la medida incluye el consumo en ciudad hasta llegar a la autopista. No es preciso. Lo correcto sería medir el combustible justo al entrar a la autopista y justo al salir. La diferencia es el consumo puro de la autopista. El método delta L hace exactamente eso. Nuestro cupón de test tiene una pista larga, el viaje completo, y una pista corta, el llegar a la autopista. Medimos ambas. Luego, mediante software, restamos la pérdida de la pista corta a la de la larga. Lo que queda es la pérdida pura de un tramo de pista, eliminando el efecto de los conectores o las ondas. Pérdida por pulgada es igual
A, pérdida larga menos pérdida corta, entre longitud larga menos longitud corta. Este proceso nos da un número real y medido de la capacidad de cada fábrica. Y con ese dato podemos tomar decisiones informadas. Si la fábrica A nos da consistentemente 1 decibelio por pulgada, sabemos que podemos diseñar nuestros sistemas basándonos en ese número, añadiendo un pequeño margen de seguridad del 10%. Así, nuestro requisito para ello será de 1.1 decibelios por pulgada. Ya no estamos adivinando, estamos diseñando con datos. Este proceso de calificación es una inversión, pero es absolutamente fundamental. Nos permite construir una lista de proveedores de confianza, un grupo de élite con los que sabemos que podemos contar para nuestros diseños más exigentes. Y ahora, para que todo esto no se quede en teoría, vamos a condensarlo en un plan de acción, una lista de verificación que todo ingeniero de hardware de alta velocidad debe tener grabada a fuego. En primer lugar, la selección. Identifiquen y califiquen a los fabricantes por su capacidad real de control de pérdida, construyendo y midiendo placas de test. No se fíen solo de los folletos de marketing. Segundo, los datos. Usen los datos de pérdida medidos en esos test como base para los cálculos de presupuesto de pérdida en todos sus diseños futuros con ese proveedor. Tercero, la planificación. Realicen un presupuesto de pérdida para cada enlace de alta velocidad en su diseño. Asegúrense de que las trazas no son más largas de lo que permite la capacidad del fabricante. Cuarto, el margen. Diseñen siempre con un margen de seguridad. Si el fabricante puede hacer 1 decibelio por pulgada, especifiquen 1.1 decibelios en sus requisitos. Quinto, la comunicación. Pongan el requisito de pérdida de forma explícita en las notas de fabricación para cada diseño, asociándolo a las pistas específicas que lo necesiten. Sexto, la verificación personal. Incluyan siempre su propio mini cupón de test en cada diseño para poder realizar comprobaciones puntuales si surge un problema. Séptimo, la geometría. Verifiquen siempre en los stack-ups que los anchos de pista para las señales críticas caen en el rango óptimo, típicamente entre 5 y 6 milésimas de pulgada, para minimizar la pérdida. Y finalmente, el octavo y último punto, la vigilancia. En el proceso de compra y revisión final con el fabricante, asegúrense de que los requisitos de pérdida y los anchos de pista no se hayan modificado a último minuto para pasar alguna comprobación de fabricabilidad o DFM. Defiendan su diseño. Esto, amigos, es la ingeniería en su máxima expresión. No es solo dibujar líneas en un computador. Es un proceso holístico que abarca la selección de materiales, el diseño detallado, la comunicación precisa con los fabricantes y la verificación empírica. Es el puente entre el mundo digital de nuestras ideas y el mundo físico de los electrones viajando a través del cobre. Es tomar el control total del resultado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima clase.